Saludos amigos y amigas, les habla José Gómez Cerda. En esta ocasión les voy a narrar mis conversaciones en el Departamento de Estado en Washington, Estados Unidos, en 1965 durante la intervención norteamericana en la República Dominicana. Durante la intervención norteamericana, la República Dominicana tuvo muchos problemas desde el punto de vista político y militar. El coronel Francisco Caamaño, presidente constitucional de la República Dominicana durante esa época, me nombró para que representara su gobierno y al pueblo dominicano ante los gobiernos de Venezuela, Chile y México. Estuve en esos países en mi condición de secretario de organización de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, la CAS. En Venezuela me reuní con el presidente Raúl Leoni. En Chile me reuní con el presidente Eduardo Frei. Ambos manifestaron sus simpatías por el movimiento constitucionalista. Sin embargo, me dijeron, con diferentes palabras, pero el mismo fondo, que mientras la Organización de Estados Americanos no reconociera ese movimiento, ellos no podían apoyar públicamente el movimiento constitucionalista dominicano. Estuve en México, no tenía las relaciones políticas para hablar con altas personalidades, pero hice una rueda de prensa en ese sitio. También estuve en Puerto Rico, donde me entrevisté con el profesor Juan Bosch, quien residía en esos días, ese tiempo en Puerto Rico, y era él el jefe del movimiento constitucionalista, porque era lo que se pedía fundamentalmente era la vuelta al gobierno constitucional que él presidió y fue derrocado en 1963. El 20 de junio de 1965, Emilio Máspero, que era el secretario ejecutivo de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos, con sede en Caracas, Venezuela, me llamó para que yo me trasladara a Nueva York para reunirme con una oficina de relacionadores públicos encabezada por un señor apellido Donahue. Ellos habían hecho una campaña muy grande en ocasión de la visita que hizo Fidel Castro a los Estados Unidos después de tomar el poder. Una firma muy reconocida en los Estados Unidos. Yo fui a Nueva York, el señor Donahue y su equipo me hicieron un programa para que yo me trasladara a Washington y ellos coordinaron reuniones con dos periodistas, uno del Washington Post y otro del New York Times, con una política, un político apellido Phillips, y además de eso que fuera al Departamento de Estado. Yo me trasladé a Washington y tuve las reuniones con los periodistas del Washington Post y del New York Times explicando la posición del movimiento constitucionalista. Y me reuní con el político apellido Phillips todo era con relación a la Revolución de Abril de 1965 y la intervención norteamericana. En Washington me reuní también con don Antonio Rosario, quien era en esa época representante del Partido Revolucionario Social Cristiano Dominicano y que el gobierno de Caamaño lo había nombrado como embajador ante la OEA
pero no había podido tomar posesiones. También me reuní con el señor Milton Messina, quien era un funcionario del Banco Interamericano de Desarrollo, el BID. El señor Messina, en la conversación que tuve con él, me entregó personalmente de su peculio personal $1,000 para que yo se lo entregara personalmente a Juan Bosch, porque le había dicho que iba a pasar por Puerto Rico para hablar nuevamente con vos. Ya había tenido una reunión con él. Fui al Departamento de Estado, Washington, y me recibió el señor Montenegro, un señor que habla español, descendiente de nicaragüense. Me recibió con mucha cortesía. Me entregó un programa. Ese programa decía que íbamos a conversar él y yo. Después íbamos a tener un almuerzo donde iban a participar otros representantes del Departamento de Estado que tenían interés de conversar conmigo, y después íbamos a visitar varias oficinas de ese departamento. El señor Montenegro me enseñó varias fotos mías que yo no conocía y me dijo que el día anterior había estado en el Departamento de Estado el señor Lajara Burgos, dominicano, militar, quien inicialmente estaba con el movimiento constitucionalista, pero después de la llegada de los norteamericanos cambió su posición. El señor Montenegro me interrogó y me preguntó, me dijo su posición. La posición de él era que esa revolución era un grupo de 42 comunistas que querían hacer un gobierno tipo Cuba, como lo había hecho Fidel Castro desde el 1 de enero de 1959. Me preguntó la posición mía personalmente y le entregué un documento que habíamos elaborado, la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos, CAS, y la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos. Ese documento tenía 4 puntos fundamentales. Primero, apoyo al movimiento constitucionalista. Segundo, repudio a la intervención norteamericana. Tercero, ¿por qué los sindicalistas cristianos apoyábamos ese movimiento constitucional? Y cuarto, un proyecto de sociedad queríamos sin tutela de ningún imperialismo. Ese es el documento que había elaborado la CAS y la CLAS, como se llamaban anteriormente estas organizaciones. La reacción del señor Montenegro fue violenta prácticamente. Primero me dijo palabras muy duras contra el gobierno constitucional que presidía Caamaño, contra mí, que cómo yo me atrevía a ir al Departamento de Estado con un documento de esa naturaleza. Me dijo que quedaba suspendido el almuerzo que él me había dicho que íbamos a realizar con otros técnicos o empleados del Departamento de Estado, y me señaló cuál era la salida de su oficina. Quiere decir, prácticamente me botó, como nosotros decimos, de su oficina. Yo presentía algo porque ir al Departamento de Estado para explicar la posición frente a los norteamericanos es muy duro. Yo fui, hablé con mi amigo, el doctor Antonio Rosario, quien estaba en Washington. El doctor, le expliqué todos los detalles al doctor Antonio Rosario y él me recomendó que saliera de Washington lo más pronto posible. Yo salí en Washington. En esa época habían unos charter, llamaban, que eran unos aviones que cada media hora salían de Washington a Nueva York, y en el primero me fui a Nueva York y me instalé en la residencia de mi tía Cecilia Cerda, quien residía en Nueva York y con quien yo había ya antes vivido en su casa durante el tiempo que estuve exiliado en Nueva York. Una semana después, noté que
La visa norteamericana que yo tenía se iba a vencer pronto y fui a la oficina encargada de renovar las visas en Nueva York. La mía se iba a vencer pronto. Me recibió la señora Thompson y otro empleado. Me llevaron a un cuarto diferente al que recibían el público y ella con otro funcionario me hicieron muchas preguntas, todas relacionadas con la situación política y militar de la República Dominicana. Me sacaron un recorte de periódico en la cual del periódico Clarín de Chile del 23 de mayo, un recorte, donde decía ese recorte de periódico que yo había dicho en Chile que Camaño no se rendiría y que Johnson, el presidente de Estados Unidos, era un vaquero atómico. Además, me preguntaron que si yo había tenido una reunión con el señor Montenegro en el Departamento de Estado. Le dije que sí, que el recorte es cierto, que lo dije en Chile, y que es cierto que había tenido una reunión con el señor Montenegro. La señora Thompson y el señor que estaban me tomaron mi pasaporte y donde hice visa le pusieron un sello que decía cancelado y me dijeron que yo no merecía tener visa norteamericana. Hace 15 años sin poder visitar a los Estados Unidos. Esta narración que le hago sobre las conversaciones en el Departamento de Estado de los Estados Unidos en Washington han sido unas conversaciones para mí que recuerdo toda mi vida el haber estado en el Departamento de Estado en Washington de los Estados Unidos para explicarle la posición de la Confederación Autónoma de Sindicatos Cristianos y de la Central Latinoamericana de Sindicalistas Cristianos en repudio a la invasión de los Estados Unidos a la República Dominicana y de apoyo al movimiento constitucionalista que presidió el coronel Francisco Camaño. Espero haberle dado informes completos sobre estas conversaciones en el Departamento de Estado en Washington en 1965.